Buenos días, soy Vanessa Vallejo, hoy es 12 de julio y en la noticia del día vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Colombia, de la violencia, de los asesinatos y de cómo una buena parte de la población que era bastante creyente del acuerdo Santos-FARC hasta ahora, un poco tarde, se viene a dar cuenta de que la paz no llegó a nuestro país. A nuestros lectores, como siempre, les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, recordarles que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Una parte importante de la población que era fiel creyente, como decíamos, del acuerdo Santos-FARC, se viene a dar cuenta apenas hasta ahora de que la paz no llegó al país. Yo creo que en este momento en Colombia son muy pocos los que le siguen teniendo fe al acuerdo Santos-FARC. De hecho, eso se muestra en las encuestas en las que le preguntan a la gente si cree que funcionó el acuerdo Santos-FARC. Y es que por estos días el país entero pues está, por ejemplo, escandalizado y está muy asustado con toda razón por las muertes de líderes sociales. Las cifras son diferentes dependiendo de la entidad que las saque, pero se calcula que van alrededor de 120 líderes sociales asesinados en lo que va del 2018. A eso tenemos que sumarle también el accionar claro, el claro accionar de lo que los medios siguen llamándole las disidencias de las FARC. Siguiéndole el juego al gobierno le llaman disidencias de las FARC, a lo que son las mismas FARC de siempre. Yo insisto en que esto que llaman disidencias de las FARC es, si quieren llamarlo así, el brazo armado de lo que se convirtió ahora en un partido político. Pero no es que haya una división y que los líderes de las FARC que están en el Congreso o que van a ir al Congreso no se den cuenta de lo que están haciendo estos señores que son las supuestas disidencias. Y bueno, entonces por ejemplo tenemos a alias Guacho, que es el que maneja la zona de Nariño, la zona fronteriza con Ecuador, que en los últimos meses ha matado a 5 ecuatorianos, no solamente tiene terrorizados a los colombianos, sino también a los ecuatorianos. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de los 3 periodistas asesinados por alias Guacho. En su momento todo el mundo se unió para pedir que por favor los liberaran, pero pues estos hombres no tienen corazón, no les interesan las peticiones de la gente. Este miércoles también alias Guacho en Colombia asesinó a 3 investigadores del CTI y luego incineró sus cadáveres. También entre los hechos más recordados de violencia de estos últimos días está el asesinato de 7 personas. También ustedes recordarán que cuando salió la foto de esos 7 cadáveres, Gustavo Petro, el ex candidato a la presidencia de Colombia y el líder de una buena parte de la izquierda, salió a decir que esos 7 cadáveres eran de líderes sociales asesinados por la derecha colombiana. Luego las autoridades salieron a confirmar que estos hombres, unos eran ex-farianos, disidentes de las FARC, otros estaban asociados a disidencias de las FARC, bueno, con ese neolenguaje que hablan ellos, pero el caso es que las autoridades confirmaron que el asesinato fue por cuestiones de narcotráfico. Estos hombres, por algún problema que tuvieron con cuestiones de narcotráfico, y estos hombres pues eran parte de las FARC, o si quieren los medios de comunicación de las disidencias de las FARC. Entonces la violencia pues está disparada en Colombia y es cierto que hay alguna parte de la población que se ha creído ese cuento de Gustavo Petro de que esto es una izquierda militante petrista siendo asesinada por una derecha paramilitar. Pues resulta que las pruebas cada vez son más claras y cada día salen más. Tanto el ministro de Defensa como la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo han salido en diferentes ocasiones a decir que la causa de estos asesinatos es el narcotráfico. Está sucediendo lo que siempre avisamos quienes nos opusimos al acuerdo Santos-FARC. Entonces hay una gente, hay unos líderes sociales que efectivamente sí lo son, no como estos 7 que dijo Petro que eran y no lo eran, que está siendo asesinada porque se convierten en la piedra en el zapato de los narcotraficantes. Es decir, es gente que está reclamando sus tierras o gente que está liderando procesos de reclamación de tierras o gente que está en tierras que los narcotraficantes quieren apoderarse y esta gente pues se les opone, entonces los matan. Ahora también hay otros asesinatos que son, por ejemplo, los de estos 7 hombres que Petro utilizó para llamar a la gente a la calle y para que todo el mundo lo alabara a él y para victimizarse, que son asesinatos propios de la violencia del narcotráfico, de gente que está metida en estos negocios y pues es asesinada por cualquier cosa. Entonces, las FARC no han dejado de delinquir.
el caso más llamativo es el que hablábamos ahora de alias Guacho. Como el país está lleno de coca manejada por todos delincuentes entre guerrilla y bandas criminales, pues entonces hay conflictos muy a menudo por las rutas y además pues por los territorios donde se siembra la coca. Y luego está el problema de los líderes sociales, que también fíjense ustedes que es un problema de que Santos, en el acuerdo Santos-FARC, le prometió a algunas personas que les iba a devolver sus tierras, y eso está bien, eso por supuesto hay que hacerlo. Sin embargo, parece que el ejército, no sé si por ineficiencia o por incapacidad física, parece que el ejército no es capaz de garantizarle a estas personas que se les devuelve la tierra, pero que no los van a matar, porque los llevan y les dicen sí, aquí están sus tierras. Tomen, vuélvanse a vivir acá, y resulta que luego vienen estos guerrilleros o estos grupos narcotraficantes y matan a estas personas. Entonces, creo que lo que queda claro por estos días es que el país, la mayoría de los colombianos, creo que es muy poca la gente en este momento que siga defendiendo el acuerdo Santos-FARC, la mayoría de los colombianos se dio cuenta de que la paz no llegó a Colombia. Y es que el acuerdo Santos-FARC tenía varios puntos que eran fundamentales y que eran evidentes, pruebas claras de que no iba a funcionar y de que la paz no llegaría a nuestro país con ese acuerdo. Por ejemplo, cuando uno no aplica justicia en un país, pues es muy difícil que se acabe la violencia. Cuando a los criminales no se los manda a la cárcel o no se los pone a pagar, es muy difícil que se acabe la violencia. No podemos tener a las cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad en el Congreso. También hay que decirle a los colombianos y explicarles a muchos que parece que no lo han entendido con ese cuento de la redistribución y con ese cuento de que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, que los problemas tanto en Colombia como en la mayoría de partes del mundo están asociados a problemas y a falta de derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son fundamentales para que haya paz. Y entonces necesitamos justicia y necesitamos derechos de propiedad. Creo que ese es el siguiente paso en el que nos tenemos que poner de acuerdo los colombianos y en el que tiene que avanzar el nuevo presidente de Colombia. Pero por ahora creo que es un avance. La gente se ha dado cuenta que el acuerdo Santos-FARC no funcionó y que a Colombia no llegó la paz.